Javier miró su reflejo en el espejo con ojos que reflejaban más de lo que un simple vidrio podría mostrar. Ajustaba el nudo de su corbata con una precisión milimétrica, casi como si su vida dependiera de ello. La tormenta que azotaba su interior no podía ser más opuesta a la calma con la que enfrentaba su reflejo. El silencio de la casa era profundo, roto solo por el leve tintineo de los vasos en la barra junto al comedor. Como si la misma casa esperara el estallido de la verdad que se avecinaba. Sabía que esa noche sería diferente. Era la noche en la que todo cambiaría. Y, sin embargo, nada lo haría volver atrás. Paula, su esposa, había pedido hablar con él. No era un simple, necesitamos hablar. Algo mucho más grave y profundo que eso. Lo había llamado a la sala con voz temblorosa, sugiriendo que algo importante debía decirle. Algo que podría cambiar sus vidas para siempre. Javier ya sabía lo que vendría. Lo había sabido semanas antes. Pero había preferido callar. Permanecer en silencio y observar cada uno de los movimientos de su esposa. Como un espectador en su propia vida. Él había descubierto todo. Los mensajes en su celular. Las llamadas secretas. Las reuniones fuera del horario de trabajo. Javier había estado vigilante, sin que Paula sospechara lo más mínimo. Había contratado a un detective privado. Había reunido pruebas. Cada detalle encajaba perfectamente. Pero el momento de la revelación debía llegar. Y él no pensaba ser el que cayera en la trampa de su esposa. Esa noche, Paula iba a confesar su traición. Pero Javier iba a ser el que dictaría las reglas del juego. Mientras bajaba las escaleras, el aire caliente de la casa le rozaba la piel. Sus pasos eran firmes, decididos. En el salón, vio a Paula sentada en el sofá. Una copa de vino en las manos temblorosas. La mirada fija en un punto indefinido frente a ella. La expresión en su rostro no era la de una mujer arrepentida, sino la de alguien que se encontraba al borde de un precipicio. Temerosa de lo que estaba a punto de desatar. Javier observó cada uno de sus movimientos. La palidez en su rostro. El pequeño temblor de sus dedos. Se sentó junto a ella, manteniendo una expresión tranquila, casi distante, aunque su corazón latía con fuerza. Su rostro no mostraba ni un atisbo de emoción. Se había entrenado para este momento. Sabía que debía mantener el control. Que debía ser el primero en hablar. El primero en revelarlo todo. Javier, tenemos que hablar, dijo Paula, con voz vacilante, quebrada por el miedo. Javier la miró, su rostro impasible. Por supuesto, cariño. ¿Qué pasa?, respondió, sin dejar que su amargura emergiera. Paula respiró hondo, como si intentara ordenar sus pensamientos. Pero su mirada evitaba la de él. Javier sabía que el momento de su revelación había llegado. Paula finalmente habló, su voz un susurro casi inaudible. He hecho algo terrible, Javier, algo que ya no puedo ocultar. Javier la observó en silencio, dejándola continuar a su ritmo. No había necesidad de apresurarla. Él ya sabía lo que iba a decir. Te traicioné, Javier, murmuró Paula, apenas capaz de sostener la mirada. Estoy teniendo una aventura. Las palabras cayeron en el aire con la pesadez de una bomba que explotaba. Pero Javier no reaccionó. Mantuvo la calma, su rostro impasible, como si lo que escuchaba no fuera más que una reiteración de lo que ya había confirmado. No importa con quién, continuó Paula, sus ojos llenos de lágrimas. Lo lamento profundamente, Javier, no sé cómo llegué a este punto. Pero te amo. Quiero hacer las cosas bien. Javier la miró fijamente, evaluando sus palabras. Sus ojos fríos no mostraban ninguna emoción. Pero su mente comenzaba a trabajar. Sabía que este momento era solo el principio.
El primer paso en un juego que él controlaba. Sabía que no podía dejar que Paula lo viera como la víctima. Está bien, Paula, respondió finalmente, con una voz tan controlada que parecía vacía de cualquier emoción. Es interesante que hables del arrepentimiento. Porque yo también tengo algo que confesar. Paula lo miró, sorprendida. ¿Qué podía ser peor que lo que acababa de confesar? Javier se levantó lentamente y se dirigió a la barra. Sirvió un whisky, tomó un sorbo y, con una calma aterradora, se giró hacia ella. Yo también te he traicionado, dijo, y el mundo de Paula se desmoronó en ese instante. ¿Y sabes con quién? Con tu mejor amiga. La expresión de sorpresa en su rostro lo dijo todo. Javier observó cómo Paula quedaba inmóvil. El shock paralizándola. Sabía que su venganza apenas comenzaba. Esta revelación sería solo el principio. No solo había sido una esposa infiel, sino que su propio mundo había sido destruido desde las entrañas. Punto de giro 1. La revelación de la traición. El calor de la noche en Buenos Aires parecía intensificarse. Como si el clima mismo compartiera la tensión de lo que acababa de suceder. Javier había jugado su carta más fuerte. Pero no era solo un juego de palabras. Cada frase, cada gesto, era parte de una estrategia meticulosamente calculada. Paula había cometido su error. Y Javier estaba dispuesto a asegurarse de que ella sintiera todo el peso de su traición. El silencio en la casa de Palermo era ahora tan denso como la tormenta que arreciaba en el exterior. Paula miraba fijamente al frente, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Las lágrimas comenzaron a caer. Pero no había consuelo en los ojos de Javier. Él había planeado este momento. Y no había marcha atrás. Paula comenzó a balbucear, su voz quebrada por el dolor. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Pero Javier ya no la escuchaba. Había llegado el momento de la venganza. Y él iba a asegurarse de que su sufrimiento fuera tan grande como el que él había sentido durante todo este tiempo. Mientras Paula intentaba comprender lo que acababa de descubrir, Javier se mantenía distante. Calculador. Cada movimiento que ella hacía, cada palabra que pronunciaba, era una oportunidad para él de avanzar un paso más en su plan. Sabía que la noche apenas comenzaba, y que cada revelación sería una pieza más en el rompecabezas de su venganza. La casa, que había sido testigo de tantos momentos felices y amorosos, ahora se convertía en un escenario de conflicto y destrucción. Las paredes que alguna vez resonaron con risas y promesas, ahora guardaban en su interior el eco de las traiciones que se habían revelado. Paula, finalmente consciente de la magnitud de lo que había perdido, ya no sabía cómo reaccionar. La noche que había planeado confesar su error se convertía en el principio de una batalla mucho más grande de lo que había anticipado. Javier había planeado cada paso con precisión quirúrgica. El camino hacia su redención personal, su venganza, estaba trazado, y no había vuelta atrás. La casa seguía en silencio, como si el mismo ambiente estuviera asfixiado por la tensión de lo que acababa de ocurrir. La revelación de Javier no solo había destrozado la vida de Paula, sino que también había hecho estallar la fachada perfecta de su matrimonio. La calidez de la noche en Buenos Aires, que normalmente traía una sensación de calma, ahora se sentía sofocante, opresiva. Paula, sentada en el sofá, no podía dejar de temblar. Su corazón latía con fuerza. Sus manos cubrían su rostro mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo podía su propia amiga, la mujer con la que había compartido risas, secretos y tantos momentos de su vida, ser la misma persona que ahora la traicionaba de la manera más cruel? Mariana, su amiga más cercana, con la que había llorado juntas, que había sido su apoyo en momentos difíciles,
Era la última persona que habría imaginado que podía haber estado involucrada en la traición de su esposo. Y sin embargo, ahí estaba Javier, mirándola fijamente, con una frialdad en sus ojos que le heló el alma. «Javier, ¿cómo pudiste?», susurró Paula, sin poder levantar la cabeza, con la voz quebrada por el dolor. Las lágrimas fluían sin cesar, como si una presa se hubiera roto dentro de ella. Pero no encontraba consuelo en las palabras de su esposo. Javier no respondía. Su rostro, impasible, seguía transmitiendo una calma peligrosa. Era evidente que estaba esperando que ella hablara, que su dolor se hiciera más grande para que él pudiera saborear su victoria. Pero Paula, sumida en una mezcla de ira y tristeza, ya no quería seguir siendo la víctima. Con un gesto repentino, se levantó del sofá y caminó hacia la ventana, tratando de calmar su mente. Pero cada pensamiento la arrastraba más al abismo. Las imágenes del pasado, las cenas en las que Javier le prometía amor eterno, los viajes en los que compartieron risas. Todo parecía una mentira. El ruido del viento que golpeaba las ventanas era el único sonido que se escuchaba en la habitación. Paula miró a Javier por un momento. Su rostro tenso, su expresión implacable. Todo esto fue una mentira, ¿verdad? La voz de Paula se levantó, llena de furia contenida. Lo que hemos vivido, lo que tú me prometiste. Todo fue una farsa. ¿Y tú? Su voz vaciló por un momento. Pero luego la ira la tomó por completo. Y tú me lo ocultaste todo. Pensaste que podrías engañarme, que podrías hacerme creer que yo no sabría nada. Pero aquí estamos, Javier, con toda la verdad sobre la mesa. ¿Qué más vas a decir? ¿Qué más vas a inventar ahora? Javier no dijo nada, solo la observó en silencio. Paula estaba completamente rota por dentro. Pero ya no era la mujer que antes lo había perdonado todo. La mujer que había confiado ciegamente en él. Esta vez, algo en su interior había cambiado. Había un fuego, una rabia que no podía ignorar. El dolor de la traición era insoportable. Sí. Pero lo que más la consumía ahora era la sensación de haber sido manipulada. De haber estado ciega durante tanto tiempo. Paula dio un paso hacia atrás. Luego otro, hasta que estuvo frente a él. Los ojos de Javier no se apartaban de ella. Había una calma tan peligrosa en su mirada, tan calculadora, que Paula sentía como si fuera a estallar en cualquier momento. Pero esta vez, la rabia no la dejó temer. ¿Sabes, Javier? Lo peor de todo esto es que no me duele tanto lo que hiciste, sino que me duele no haberlo visto antes. ¿Qué clase de mujer soy si no pude ver las señales? ¿Qué clase de esposa soy si no supe ver que todo lo que hacías? Cada palabra, cada mentira, cada excusa, ¿eran solo una fachada para encubrir lo que realmente estaba pasando? Yo, que te amaba con todo mi ser, que te confié mi vida. ¿Y tú? Tú hiciste esto. Javier permaneció en silencio, como si las palabras de Paula le resbalaran. Paula sintió un nudo en el estómago, y por un instante pensó que iba a caer de rodillas. Pero entonces se levantó más erguida, mirando a Javier con furia. Sabía que él tenía la intención de destruirla, pero no lo iba a permitir. No más. Ya basta, Javier, dijo, su voz ahora más firme, aunque su cuerpo temblaba por dentro. Ya no soy la mujer que estaba dispuesta a perdonarte todo. Ya no soy la mujer que se quedaba callada mientras tú te salías con la tuya. Esta vez, soy yo quien toma el control de mi vida. Javier la miró por un largo rato. Su mirada fría y desinteresada. Finalmente, se levantó y caminó hacia la barra. Su rostro seguía impasible, pero sus ojos mostraban una ligera incomodidad. Como si lo que Paula decía lo estuviera afectando más de lo que quería admitir.
Javier se sirvió un vaso de whisky con la misma calma con la que había manejado todo hasta ahora. La tensión en el aire era insoportable. ¿Sabes?, dijo Javier mientras giraba lentamente el vaso en sus manos. Te he escuchado hablar durante todo este tiempo. Pero hay algo que debes entender. Paula, yo también estoy cansado. Cansado de este matrimonio. Cansado de todo. Y no me importa lo que pienses. Ya no hay vuelta atrás. Paula lo miró fijamente, con los ojos llenos de lágrimas, pero también con una determinación renovada. No, Javier, el único que está cansado aquí eres tú. Yo no estoy cansada de mi vida. Y por eso, voy a seguir adelante. No importa lo que hagas. No importa lo que intentes. Yo voy a reconstruir mi vida. Y tú serás solo un recuerdo lejano. Javier la miró un momento más, antes de volver a tomar su bebida. Haz lo que quieras, dijo con voz baja, pero no esperes que te pida perdón. Ya no te debo nada. Y con esas palabras, Paula supo que la guerra entre ellos no había hecho más que comenzar. La casa, que había sido un lugar de amor, ahora se había convertido en un campo de batalla. Y aunque Javier tratara de mantener la calma, ella ya no tenía miedo. El camino hacia su libertad apenas comenzaba. La doble traición. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Paula, mientras Javier se mantenía distante, centrado en su venganza silenciosa. Paula comenzó a buscar respuestas por su cuenta. Sabía que había algo más detrás de todo esto. No podía ser solo la infidelidad de Javier lo que la estaba destruyendo. Había algo más, algo que ella aún no comprendía completamente. Su mente no podía dejar de dar vueltas sobre las palabras de Javier. Yo también te traicioné, había dicho. ¿Qué quería decir con eso? ¿Con quién más había estado? La duda se apoderaba de su corazón cada vez más. No podía descansar, no podía pensar en nada más. Fue en una de esas noches de insomnio, cuando no podía dejar de pensar, que Paula decidió tomar el control de la situación. No podía esperar más. Necesitaba enfrentarse a la verdad de una vez por todas. Si Javier pensaba que podía manipularla, estaba muy equivocado. La tarde del siguiente día, Paula decidió ir a buscar a Mariana. No solo necesitaba respuestas, sino que sentía que debía confrontar a su amiga, a la mujer con la que había compartido tantas experiencias. Sentía que Mariana debía saber lo que Javier había dicho. Sabía que la verdad debía ser expuesta. Y no había más tiempo que perder. El encuentro final. La cafetería estaba llena de gente esa tarde. Pero Paula solo veía a Mariana. Se sentó frente a ella, sin poder ocultar la furia en su rostro. Mariana, al verla llegar, trató de sonreír. Pero era evidente que también estaba nerviosa. Necesitamos hablar, dijo Paula, sin rodeos, su voz firme, llena de determinación. Mariana asintió. Pero su rostro reflejaba miedo y remordimiento. Sé que lo que hice está mal. Paula, sé que te fallé. Pero yo también fui manipulada. No pude resistirme a Javier. Y cuando me dijo que no estaba feliz con su matrimonio, caí. Lo siento mucho. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? ¿Mariana?, preguntó Paula, su voz aún más fría que antes. Lo peor es que ahora veo que todos estos años que pasé pensando que te tenía a ti como amiga, fueron solo una mentira más. Mariana la miró, la pena reflejada en sus ojos. Paula, yo nunca quise que todo esto pasara. Pero ya no podía quedarme en silencio. ¿Y ahora qué, Mariana? ¿Ahora me vas a decir que todo lo que hiciste fue por culpa de Javier? ¿O acaso ahora me dirás que fue todo mi culpa? Paula estaba furiosa, la tristeza transformada en una ira insostenible. La conversación se alargó. Pero Paula ya no escuchaba. La traición de Mariana había sido el golpe final. De repente, la rabia se transformó en algo más poderoso.
Paula había perdido a los dos. A su esposo y a su amiga. Pero, por encima de todo, había encontrado algo que pensó que había perdido. Su propia fuerza. La fuerza que siempre había estado allí. Oculta, esperando ser liberada. Te he dado todo lo que tenía. Dijo Paula, levantándose de la mesa con un suspiro. Y ahora te doy lo único que me queda. Mi libertad. Mariana intentó detenerla. Pero Paula ya no podía mirar atrás. El dolor que había sentido había dejado de ser su enemigo. Ahora. Era su motor. La habitación estaba oscura cuando Paula regresó a su casa aquella noche. La luz suave que se colaba por las ventanas hacía que las sombras de los muebles parecieran alargarse. Como si la propia casa fuera un reflejo de su mente. Sombría. Inquietante y llena de presagios. Cada paso que daba resonaba en sus oídos. El sonido agudo y vacío de alguien que ya no se reconocía a sí misma. Javier, en su ausencia, había quedado atrapado en un silencio ominoso que parecía llenar cada rincón. La casa que antes había sido un refugio. Un lugar cálido de risas y promesas. Ahora parecía ser la cárcel de una mujer rota. Y ella, como una prisionera, se encontraba atrapada entre el dolor y la necesidad de venganza. Entre la desilusión y la búsqueda desesperada de su propia redención. Paula se deshizo de su abrigo y caminó lentamente hacia la cocina. Abriendo la nevera con la esperanza de encontrar algo que la distrajera. No había hambre en su estómago. Solo un vacío profundo que la consumía por dentro. Tomó una botella de vino. Sirvió una copa con mano temblorosa. Y luego se apoyó en el mármol frío de la encimera. Mirando al vacío. No podía escapar del eco de las palabras de Javier. Ni del sonido de la traición resonando en su cabeza. Pensó en lo que había dicho Mariana. Y en lo que había revelado Javier. La imagen de su esposo. Tan imperturbable y calculador. Se le clavó en el alma. Ese hombre que había amado con todo su ser ahora no era más que un enemigo. Y su amiga, la que había sido su confidente, la que le había dado consejos y consuelo, ahora se mostraba como una traidora. La noche se alargó, y Paula se encontró sumida en un torbellino de pensamientos oscuros. Por momentos, la duda la invadía. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Era su deseo de venganza más fuerte que su necesidad de sanar? ¿Realmente estaba lista para reconstruir su vida? ¿O simplemente estaba buscando una forma de desterrar el dolor que Javier le había causado? No tenía respuestas. Pero sí sabía algo con certeza. Ya no podía seguir viviendo de esa manera. Ya no podía seguir siendo la mujer que se quedaba callada. Que aceptaba todo por amor. En su mente, todo lo que había sucedido se deslizaba como un río turbulento, arrastrando consigo sus emociones, sus recuerdos y su dignidad. Pero algo dentro de ella comenzó a despertar. La misma fuerza que antes la había mantenido atrapada en su matrimonio. Esa fuerza que la había hecho seguir amando a alguien que no la merecía. Ahora la impulsaba a encontrar su camino hacia la redención. No sería una mujer derrotada. No lo sería nunca más. El encuentro con Mariana. La confrontación final. Los días siguientes fueron un campo minado emocional para Paula. Sus encuentros con Javier se volvieron cada vez más distantes. Pero en su interior algo estaba cambiando. Javier seguía jugando a su juego de manipulación. Mostrándose amoroso por momentos, distante y frío en otros. Todo con el fin de seguir controlando la situación. Pero Paula ya no estaba dispuesta a ser un peón en su partida. Ya no más. Entonces, un día, mientras Javier estaba fuera de casa, Paula decidió que era hora de enfrentar las cosas de una vez por todas. No podía vivir en la sombra de su propio miedo. Y mucho menos en la sombra de un hombre que había destruido su confianza. Quería respuestas.
pero también quería cerrar las heridas que aún la atormentaban. Con el teléfono en la mano, decidió llamar a Mariana. El sonido de la llamada conectando le pareció una eternidad. Sabía lo que iba a hacer, pero el hecho de enfrentarse a su amiga, de exponer la verdad que había estado guardando, la aterraba. Al otro lado de la línea, escuchó la voz de Mariana, insegura y vacilante. Sabía que tenía que ser firme. Tenía que ser clara, porque ya no iba a permitir que la manipularan más. Mariana, necesitamos hablar, dijo Paula, su voz resonando en el aire con una determinación que ni ella misma reconoció. Necesito saber la verdad, ya no quiero más mentiras. Hubo una pausa en el otro lado, como si Mariana no supiera qué responder. Finalmente, su voz salió suave, casi temerosa. Paula, yo te lo debo todo. Pero no sé cómo empezar. Empecemos por lo que más importa. Interrumpió Paula, respirando profundamente. ¿Sabías lo que Javier estaba haciendo con otras mujeres? ¿Sabías que él me traicionó? ¿Que me mintió? ¿Que me manipuló? ¿Y tú lo apoyaste todo este tiempo? Mariana guardó silencio, y Paula supo que la verdad que tanto había temido ya estaba por salir. Lo siento tanto, Paula, lo siento, pero Javier me dijo que estaba perdido en su matrimonio. Me convenció de que podíamos ser felices juntos. No fue algo planeado, fue una confusión. ¿Confusión?, exclamó Paula, furiosa. ¿Y ahora qué? ¿Vas a decirme que todo lo que pasamos juntas, toda nuestra amistad, fue una mentira? ¿Eso es lo que me vas a decir ahora? Paula, no era mi intención. No quería hacerte daño. Yo no sabía qué hacer. Ya sabes lo difícil que estaba todo con Javier. No quería quedarme sin nada, dijo Mariana, su voz quebrada. Paula lo entendía, pero no podía perdonar. La mentira de Javier era una, pero la traición de Mariana, alguien que había considerado su amiga, la cortaba aún más profundo. No te preocupes, Mariana, dijo Paula con voz fría. Yo ya no te reconozco. Este es el final de todo. Y aunque te duela, aunque me duela, esto se terminó aquí. El juego de poder. Paula toma el control. Tras esa conversación, Paula se sintió vacía, pero también liberada. El peso de la traición ya no era solo suyo, era de Javier, de Mariana y de todos aquellos que alguna vez creyeron que podían manipularla. Cuando volvió a la casa, encontró a Javier en su oficina, sentado frente a su escritorio, como si todo fuera normal. Al verlo, sintió la necesidad de confrontarlo una vez más. No quería más juegos, ni mentiras. Con paso firme, entró en la habitación y cerró la puerta detrás de ella. Javier la miró, sorprendido, pero no dejó que su rostro expresara ningún signo de emoción. Paula, ¿qué pasa?, preguntó, sin mirarla directamente. Lo sé todo, Javier, dijo ella, su voz firme. Sé de ti y de Mariana. Sé lo que hiciste, y ahora me voy. Javier no dijo nada, pero su rostro cambió ligeramente. Sabía que había perdido el control, pero no estaba dispuesto a ceder. Paula avanzó hacia él, tomando el control de la conversación. No me importa lo que pienses. No me importa lo que quieras decir, dijo Paula, su tono despectivo. He tomado la decisión. Ya no soy la mujer que una vez dependió de ti. Ya no soy la mujer que te perdonaba todo. Me voy a recuperar, Javier, y tú te quedarás con todo lo que has destruido. Javier permaneció en silencio, sin saber cómo responder. La mirada de Paula le atravesaba como un cuchillo. No había espacio para la manipulación, ni para los juegos. Finalmente, Paula se giró, y con un último vistazo, salió de la habitación. La noche del cambio. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional para Paula. Javier intentó todo para recuperarla. La llamaba,
Le enviaba mensajes. Trataba de hablar con ella de nuevo. Pero Paula ya no cedió. Cada vez que sentía la tentación de volver a su vida anterior, se recordaba a sí misma lo que había descubierto, lo que había sufrido, y lo que había dejado atrás. Paula buscó refugio en su trabajo, en nuevos proyectos, en nuevas metas. Ya no quería estar a la sombra de su esposo. No quería ser la víctima de sus mentiras. Cuando finalmente comenzó a ver la luz al final del túnel, se dio cuenta de que había encontrado algo más importante que el amor: su independencia. Esa independencia no vino solo con la salida de Javier, sino con el desafío que representaba reconstruir su vida. No se trataba solo de liberarse de la manipulación de Javier, sino también de la necesidad de verse a sí misma como una mujer completa. No definida por su matrimonio o por lo que otros esperaban de ella. Mientras tanto, Javier, alejado y consumido por su propia culpa, comenzó a experimentar su propia lucha interna. Él había perdido el control. Y aunque seguía buscando formas de redimirse, sabía que el daño que había causado era irreparable. Cada día se enfrentaba a los recuerdos de Paula y de Mariana. Dos mujeres que lo habían amado y lo habían despojado de su propia dignidad. La lucha de Paula y Javier había llegado a un punto sin retorno. Pero para ella, el futuro estaba lleno de nuevas posibilidades. De una vida en la que ya no tenía que someterse a las sombras del pasado. Paula había renacido, más fuerte, más sabia, y dispuesta a seguir adelante. El viento frío de la mañana entraba por las rendijas de la ventana. Paula se despertó temprano, como era costumbre desde que todo comenzó a desmoronarse. La casa, ahora vacía, resonaba con una quietud que solo acompañaba a las almas solitarias. El café humeaba en su taza, pero no sentía el calor. Miró por la ventana, observando las calles de Buenos Aires, pero su mente vagaba en otro lugar. En un tiempo que ya no existía. Javier había sido su vida, su compañero, el hombre en quien había depositado su amor y su confianza. Sin embargo, todo lo que quedaba era una sombra que ahora le pertenecía a él. Y ella no quería ser parte de eso. Los días pasaban y Paula se sumergía cada vez más en su trabajo. Lo que antes era un escape temporal se había convertido en su refugio. Su lugar de reconstrucción, renacer, la organización sin fines de lucro que había comenzado con la ayuda de Mariana. Comenzó a ganar fuerza. Las mujeres que llegaban a ella, heridas, perdidas, y atrapadas por las mismas sombras que Paula había conocido, encontraban consuelo, fuerza y dirección. Paula les ofrecía lo que nunca imaginó que podría ofrecerse a sí misma: la esperanza de un futuro mejor. Cada historia que escuchaba la tocaba profundamente, pero también la empujaba a seguir adelante. ¿Cómo podía haber sido tan ciega? ¿Cómo había permitido que un hombre, que se decía amarla, la destruyera tan fácilmente? Pero no podía permitirse vivir en la culpa. Tenía que sanar por ella. Y por todas aquellas mujeres que ahora veía como un espejo de sí misma. Una tarde, mientras revisaba algunos informes de la organización, el timbre de la puerta la sacó de su concentración. No esperaba a nadie, pero algo en su interior le dijo que debía abrir. Cuando lo hizo, se encontró con Mariana, su amiga, su traidora amiga, ahora parada frente a ella con una expresión en el rostro que no dejaba lugar a dudas. Había algo más que decir. Algo que no había sido dicho. Paula la observó en silencio durante unos segundos. El dolor de la traición, la rabia contenida, la impotencia. Todo eso estaba allí, en su pecho, como un nudo que se negaba a desatarse. Pero también había algo más. La necesidad de conocer la verdad.
La necesidad de cerrar las puertas de ese capítulo para siempre. Paula, sé que no merezco ni un segundo de tu tiempo. Pero por favor. Escúchame, dijo Mariana, con la voz quebrada. Paula no respondió. Pero movió la cabeza en un gesto que invitaba a su amiga a continuar. Mariana respiró hondo antes de hablar de nuevo. Sus ojos llenos de lágrimas. Te he fallado, Paula, no solo a ti, sino a mí misma. Cuando todo pasó, yo estaba tan perdida. Pensé que había encontrado algo que me hacía sentir viva. Pero no me di cuenta de lo que estaba destruyendo. Y lo peor de todo es que no solo te fallé a ti, sino a nosotras, a nuestra amistad. No me di cuenta de lo que estaba perdiendo hasta que vi lo que te hacía daño. No te lo dije antes. No porque no lo supiera, sino porque tenía miedo. Miedo de que me odiaras. Miedo de perder tu amistad. Pero ahora sé que todo esto ya no tiene sentido. Y sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero quiero que sepas que me arrepiento profundamente. Paula la miró fijamente, sin decir una palabra. El peso de las palabras de Mariana la alcanzaba con fuerza. Pero no sentía la liberación que esperaba. En lugar de eso, la realidad seguía siendo igual de dolorosa. La traición seguía ahí, intacta, como una cicatriz que no podía desaparecer. Mariana, ¿sabes qué es lo peor de todo esto? Dijo Paula finalmente, con la voz baja pero llena de un poder que no había sentido antes. Lo peor es que, cuando todo esto sucedió, yo te consideraba mi amiga. Y no solo me fallaste a mí, sino a ti misma. Lo peor de todo es que ahora ni siquiera sé si alguna vez fuiste sincera conmigo. Las palabras de Paula hicieron que Mariana se encogiera, como si hubiera recibido un golpe directo al corazón. Sin embargo, no había excusas que pudieran justificar lo que había hecho. No había vuelta atrás. Todo lo que quedaba era el peso de la culpa y la verdad. Y ambos debían cargar con ello. Ya no sé si puedo perdonarte. Mariana, continuó Paula, su voz más suave ahora. Lo que hiciste cambió todo. Pero aún así, te lo debo. Eres mi amiga. Y aunque ahora me duela, quiero que sepas que lo que más me duele no es lo que hiciste, sino el hecho de que nunca pensé que llegaríamos a este punto. Mariana no dijo nada, simplemente asintió, y el silencio se instaló entre ellas como un manto pesado. La fiesta del aniversario. El juego final. Los días transcurrieron y la vida de Paula continuó su curso. El éxito de renacer la mantenía ocupada. Y poco a poco, los recuerdos de Javier comenzaban a desvanecerse en la niebla de lo irrecuperable. Sin embargo, el destino, siempre dispuesto a jugar con las emociones humanas, tenía una última jugada que hacer. La fiesta del aniversario de bodas de Paula y Javier se acercaba. Y Paula sabía que tenía que enfrentarse a lo que había quedado atrás. La invitación había llegado por correo. Un recordatorio de lo que había sido su vida. Era una fiesta que antes habría celebrado con entusiasmo. Pero ahora solo sentía una opresión en el pecho al pensar en ella. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que debía asistir. Que debía cerrar el ciclo de una vez por todas. La verdad debía salir a la luz. Y nada mejor que hacerlo ante todos. Paula aceptó la invitación. No para volver con Javier, ni para darle una lección, sino para cerrar su capítulo con él y abrir uno nuevo para ella misma. Y así lo hizo, esa noche, cuando entró en la casa de su antiguo hogar, la casa que alguna vez compartió con Javier. Paula no sintió tristeza, sino liberación. Estaba lista para terminar de una vez con la mentira, con la traición, con todo lo que había sido su vida hasta ese momento. Javier, al verla, sonrió con su típica sonrisa arrogante. Pero Paula no se dejó engañar. Ella había dejado atrás a ese hombre. El hombre que había manipulado y jugado con sus emociones.
Él ya no tenía poder sobre ella. Esa noche, mientras los invitados disfrutaban de la fiesta, Paula tomó el micrófono. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Pero ella no vaciló. Su voz era firme, resonante, llena de fuerza. Buenas noches a todos. Comenzó, su voz clara y directa. Hoy es un día especial. Pero también es el día en el que la verdad debe ser revelada. Durante años, he vivido una mentira que pensaba que era mi vida. Pero ahora sé que esa mentira ha terminado. Javier se tensó al instante. Mientras algunos invitados murmuraban curiosos, Paula continuó, sin apartar la mirada de su exesposo. Este hombre aquí presente, Javier, me ha fallado, me ha traicionado de la manera más cruel. No solo me mintió, sino que me manipuló. Y hoy, frente a todos ustedes, quiero que sepan la verdad. No hay lugar para la mentira en mi vida. Los murmullos crecieron, y Paula se sentía más fuerte con cada palabra. El peso que había cargado durante años comenzaba a desvanecerse. Quiero que sepan que no soy una víctima. Yo soy una mujer fuerte, capaz de enfrentar la verdad y seguir adelante. Y a partir de este momento, mi vida comienza de nuevo. Javier, te lo dejo a ti y a tu mentira. Pero yo seguiré mi camino, hacia un futuro lleno de verdad y dignidad. La sala estalló en un aplauso. Javier, completamente desconcertado y humillado, intentó mantener su compostura. Pero ya era demasiado tarde. La verdad había salido a la luz. Y Paula había encontrado su poder. Había dejado atrás la sombra de su esposo. La sombra de su propio miedo. La fiesta, que originalmente iba a ser una celebración del amor, se convirtió en el punto culminante de la redención de Paula. Epílogo. Renacimiento. Al final de la noche, Paula se retiró. Ya no sentía rencor ni tristeza. Lo único que quedaba era la sensación de haber superado una prueba que había marcado su vida. Cuando llegó a su casa, la paz la envolvió. Era una paz diferente. Una paz que solo se logra después de haber enfrentado la verdad y haberla dejado ir. Mariana la esperaba afuera, sin palabras. Paula la abrazó. Ambas sabían que la batalla no había terminado. Pero también sabían que, juntas, podían enfrentar cualquier cosa. Habían resurgido de las cenizas de la traición, más fuertes que nunca. Paula miró hacia el futuro con una determinación renovada. La vida era suya para tomarla. Y esta vez, no dejaría que nadie la hiciera sentir pequeña. La historia de Paula y Javier, marcada por la traición y la venganza, había encontrado su resolución en un ciclo de superación. Y Paula, al final, había aprendido que aunque el pasado no se puede cambiar, el futuro siempre está en nuestras manos. Los días pasaron. Pero la sensación de victoria, de libertad, seguía viva en Paula. Aquella noche, mientras salía de la fiesta, se dio cuenta de algo profundo. Algo que hasta ese momento había estado oculto en lo más profundo de su ser. La verdadera batalla nunca había sido contra Javier. Ni siquiera contra Mariana. La batalla había sido siempre con ella misma. Había sido contra el miedo. La duda, la culpa, había sido un enfrentamiento interno. Una lucha por redescubrir su propia fuerza. Por sanar las heridas que se habían formado cuando había creído que su felicidad dependía de otros. Mientras caminaba hacia su coche, con los ecos del aplauso aún resonando en su mente, Paula miró las calles de Buenos Aires. La ciudad, tan vibrante y llena de vida, parecía de alguna manera diferente esa noche. La luz de las farolas iluminaba su rostro. Pero lo que más destacaba era la mirada decidida que ahora tenía. Ya no se trataba de seguir el camino que otros habían trazado para ella. Ahora, cada paso que daba la acercaba más a su propia verdad. El coche arrancó y comenzó a moverse lentamente por las calles,
Pero Paula no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido. En cómo había estado tan ciega por amor. En cómo había dejado que las mentiras de Javier construyeran una cárcel a su alrededor. Durante años, creyó que el amor era sinónimo de sacrificio, de dolor, de sometimiento. Creyó que el perdón, incluso cuando no era merecido, era la respuesta. Pero ahora, después de todo, entendía que el amor propio era la única respuesta. Era la clave para la sanación. Paula llegó a su casa. Una casa que ya no se sentía vacía. Había encontrado un espacio dentro de ella misma que la llenaba por completo. No importaba que Javier ya no estuviera allí. No importaba que su mundo hubiera cambiado de la noche a la mañana. Lo único que importaba era que, por fin, se sentía completa, se sentía fuerte, se sentía libre. La transformación. El renacer interior. Pasaron los meses, y Paula se dedicó completamente a su nueva vida. Renacer fue creciendo, tocando la vida de muchas mujeres que, al igual que ella, habían estado atrapadas en relaciones tóxicas, en manipulaciones, en mentiras. La organización se convirtió en un refugio, en un lugar donde las mujeres podían sanar, donde podían encontrar su propia fuerza para reconstruir sus vidas. Paula se convirtió en un símbolo de resistencia, no solo para las mujeres que la rodeaban, sino también para ella misma. En su tiempo libre, Paula comenzó a viajar. Fue un viaje de autodescubrimiento. Cada lugar que visitaba, cada nueva cultura que encontraba, le mostraba algo diferente de sí misma. La libertad que sentía al caminar por calles ajenas, al descubrir nuevos horizontes, la llenaba de una paz profunda. Ya no necesitaba a nadie para sentirse completa. Había aprendido a encontrar su propio camino, a confiar en su intuición, a disfrutar de la soledad sin miedo. Aprendió que la paz no se encontraba en la compañía de otros, sino en la aceptación de uno mismo. Sin embargo, a pesar de todo lo que había logrado, aún había algo dentro de ella que no podía dejar ir. Algo que la atormentaba, que la perseguía en la oscuridad de la noche. Aunque había perdonado a Javier en su corazón, aunque había dejado que las cicatrices sanaran, aún no había hablado con él desde aquella noche en la fiesta de su aniversario. Había evitado cualquier contacto, y aunque sentía que ya no dependía de él, una parte de ella sabía que necesitaba enfrentarse a esa última etapa de su proceso, la confrontación final. Fue entonces cuando un mensaje llegó a su teléfono. Javier había estado buscando una oportunidad para hablar con ella, pero Paula había estado esquivando sus intentos. Sin embargo, algo dentro de ella le dijo que debía ser ahora, que debía terminar con todo eso de una vez por todas. Había llegado el momento de cerrar definitivamente el capítulo de Javier en su vida. Paula, necesito verte. Quiero pedirte perdón por todo lo que te hice. No espero que me perdones, pero necesito que me escuches. Te debo eso, decía el mensaje. Paula miró la pantalla del teléfono, y aunque la respuesta de su corazón fue el rechazo, sabía que no podía escapar de esta última confrontación. No por él, sino por ella. El encuentro con Javier. La última confrontación. La tarde del encuentro estaba cargada de una tensión palpable. Paula sabía que lo que iba a suceder no sería fácil. Pero también sabía que ya no podía seguir huyendo del pasado. Se había preparado mentalmente para este momento. Tenía que ser fuerte, tenía que ser firme. Lo que Javier pudiera decirle ya no iba a cambiar nada. No podía permitir que sus palabras tuvieran el poder de destruirla de nuevo. Al llegar al café donde se habían citado, Paula lo vio de inmediato. Javier estaba sentado en una mesa del fondo, con su chaqueta de cuero y su postura tensa, como si estuviera esperando una condena. A diferencia de las veces anteriores, donde él siempre parecía tener el control,
Esa vez no había nada que pudiera hacer para ocultar la culpa que lo envolvía. Cuando Paula se sentó frente a él, no hubo saludos, solo una mirada cargada de emociones no expresadas. «Te escucho», dijo Paula, rompiendo el silencio con una voz firme, pero sin rencor. Javier no pudo sostener su mirada por mucho tiempo. Finalmente, bajó la cabeza y comenzó a hablar, su voz rota por el arrepentimiento. «Paula, no sé cómo empezar. Lo siento tanto, no hay excusas para lo que hice. Te fallé de una manera que ni siquiera mereces que te lo diga. No esperaba que todo esto terminara así. Pero lo hice. Te herí y no hay forma de que lo pueda deshacer». Paula lo escuchaba en silencio. Su corazón ya no se sacudía con el dolor de antes. Había llegado a entender algo fundamental. El perdón no era algo que debía ofrecerle a Javier, sino algo que debía ofrecerse a ella misma. Sabía que no podía cargar con el peso de la rabia y el resentimiento por más tiempo. «Javier», comenzó Paula, su voz tranquila pero llena de poder. «Lo que hiciste me destruyó. Me cambió, pero hoy, aquí, frente a ti, puedo decir que ya no me duele. Lo que me duele es lo que perdí en mí misma. Lo que me hice creer durante tanto tiempo. Pero ya no soy esa mujer. Ya no soy la que vivía en tu sombra, esperando que me dijeras qué hacer. Esperando tu amor como si fuera lo único que importaba. Ya no soy esa mujer». Javier levantó la cabeza, sus ojos brillando con una mezcla de arrepentimiento y frustración. «Paula, no quiero que me odies. No quiero que sigas adelante con esta carga. Te he perdonado, Javier», dijo Paula, sus palabras como un bálsamo para su alma. «Pero no porque tú lo merezcas, sino porque yo merezco ser libre. Yo merezco vivir sin las cadenas de lo que hiciste. Y si tú realmente te arrepientes, entonces deja que me vaya. Déjame seguir adelante, porque yo ya no te pertenezco. Ni a ti, ni a tu mentira». Javier guardó silencio, no porque quisiera, sino porque no tenía más palabras que ofrecer. Sabía que Paula había ganado algo que él nunca podría quitarle: su propia paz. El viaje hacia la libertad. Después de aquel encuentro, Paula comenzó a sentir la verdadera libertad por primera vez en muchos años. Ya no había rencor, ni dolor que la anclara al pasado. Había aprendido a caminar sola, a ser la mujer que siempre había sido, pero que había perdido en algún punto del camino. Ahora, con renacer creciendo cada día más, se convirtió en una inspiración para muchas mujeres que habían sufrido lo mismo que ella. En su corazón, Paula sabía que su historia no era solo la de una mujer traicionada, sino la de una mujer que había aprendido a renacer. Había encontrado su voz, su fuerza, había perdido mucho, pero lo que había ganado era aún más valioso. El futuro, ahora, era un lienzo en blanco, y Paula estaba lista para pintarlo con los colores de su nueva vida.